Bien, y a esta hora de la tarde vamos a pasar de inmediato a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Rosa María Bartra. Como se recordará, pues ha sido declarado de sesión permanente el Congreso de la República, razón por la cual pues continúan los debates de las reformas constitucionales. Veamos. Sigue la congresista María Melgarejo y el congresista Johnny Lescano. Tenemos el quórum reglamentario. ¿Sobre el artículo 56, congresista, o es...? Sí, justo... Congresista Torres. Si me permite, Presidenta, justo le iba a proponer eso, ¿no? Aprovecho para decir, yo estoy en total y absoluto desacuerdo con el tema de la bicameralidad. Es una posición personal, sin perjuicio de lo cual... Sé que muchos de los miembros de mi bancada están apostando por el tema de la bicameralidad y mi participación, no obstante, no estará de acuerdo con ello y creo firmemente, fervorosamente que estamos cometiendo un terrible error con la bicameralidad. Voy a colaborar en todo lo que se pueda para poder sacar la mejor reforma posible. Presidenta, creo que teniendo la experiencia de la mañana y considerando que el tema de la bicameralidad no es que recién lo estemos tocando ahorita, sino que se viene tocando desde meses atrás, vayamos a hacer el análisis tal y como lo hemos podido lograr del CNM, es decir, artículo por artículo, haciendo un análisis. Entiendo, Presidenta, que ahí está exponiendo cómo es el articulado de la Constitución, el proyecto de ley del Ejecutivo y finalmente la propuesta que el equipo técnico ha presentado. En ese sentido, si lo considera bien, yo creo que sería saludable seguir la mecánica que hemos tenido el día en la mañana, ¿no? Gracias, congresista Torres. Congresista Marisa Glave. Presidenta, me parece que es un poco complicado que tengamos exactamente la misma dinámica que la mañana, votando artículo por artículo, porque al menos para varios, esta es la primera vez que vemos este predictamen. Y creemos, de repente, algunos colegas de su bancada han podido mirar antes el trabajo, sin embargo, nosotros recién lo vemos ahora. Entonces, yo puedo traer mis opiniones personales y los avances preliminares de discusión de mi bancada, pero sin un texto previo, Presidenta, no puedo tomar decisiones a nombre de mi bancada, y me parece que sería lo importante que ahora pudiéramos hacer una revisión del texto que usted ha alcanzado y pudiéramos llevar a votación eventualmente mañana en la mañana, temprano, si es que nos convoca temprano, Presidenta. Gracias, congresista Glave. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Saludando a los colegas. Lo que quería precisar es que el tema está en debate, pero que en ningún momento la Presidenta ha hecho conocer de que este dictamen se conoce antes a la fecha que hoy es expuesto de manera colegiada a todos los miembros de Constitución. Lo que me llama la atención es que si antes había tanto apuro y tanta diligencia, o sorpresivamente, ahora queremos que el tema del debate sea aplazado al día de mañana. Yo lo que quisiera sugerir es que podamos hacer un debate en las partes pertinentes, en que podemos coincidir y se vaya revisando artículo por artículo. Lo que no quiere decir es que lo vayamos a llevar al voto de manera colegiada. Empecemos por el análisis de cada uno de los artículos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Aramayo. ¿Alguien más ha pedido el uso de la palabra? Congresista Johnny Lescano. Señora Presidenta, hay un dicho popular que dice, está bien culantro, pero no tanto, ¿no? Porque está bien, hay un apuro, la necesidad de aprobar lo más antes los dictámenes, pero nosotros hemos recibido hace una hora atrás, mire usted, todo este bodoque. Y para hacer una reforma constitucional, inmediatamente discutirlo. No sé, ¿sobre qué? Porque hay que estudiarlo pues cuidadosamente, hay que ver la doctrina, hay que ver derecho comparado, como usted mismo ha referido, que ha redactado este predictamen. Entonces, no sé sobre qué podemos avanzar, sobre una mirada general será, porque ir artículo por artículo necesita un estudio mucho más estricto. Entiendo que hasta el 4 de octubre está dada la fecha para terminar con la reforma, y nosotros hemos dicho que siempre se cumplan los plazos establecidos en el Congreso. De tal manera, Presidenta, no sé qué vamos a hacer hoy día, repito, si se da un análisis general al tema, con todo gusto, pero para hacer una votación necesitamos un mayor estudio, Presidenta, sobre este particular. Gracias. Gracias, congresista Lescano. Congresista Luz Salgado, luego el congresista Juan Cheput.
Presidenta, la verdad, no entiendo a algunos de mis colegas porque en los medios de comunicación desde el día de ayer han salido a decir que si estos temas ya están totalmente avanzados, que no es la primera vez, que se trata de modificar 1, 2 o 3 artículos y que los proyectos están ahí desde hace tiempo, que nos hemos demorado 2 años, lo cual no es cierto, señora Presidenta, porque en el marco de un proceso de elecciones municipales y regionales había que tomar primero, antes de que se venzan las fechas, los proyectos que modificaban casualmente para evitar problemas en estas elecciones que ya van a ser dentro de pocos días. Entonces ahora que se tiene avanzado un predictamen, porque esto es un predictamen, en el que prácticamente ya estamos condescendiendo esto, señora Presidenta, en una bicameralidad, ahora no quieren ni empezar el debate. Entonces, empecemos el debate, pues, empecemos el debate. Ya después veremos si aprobamos artículo por artículo, pero este es el momento de empezar el debate de algo que han estado reclamando, señora Presidenta. Por eso digo yo, hay incongruencias no solamente dentro de nuestros congresistas de este Parlamento, sino también hay incongruencias dentro del propio Ejecutivo. Querían la bicameralidad, pero hemos sabido que plantearon en otro proyecto la unicameralidad. Los expertos les han dicho que se equivocaron, pues, porque no se pueden tomar 2 determinaciones totalmente opuestas al mismo tiempo. Entonces, vamos a empezar, nosotros queremos la reforma, sabemos que es necesaria la reforma, y si va por el camino de la bicameralidad, amén de que, como ha dicho Miki Torres y yo, que soy también partícipe de la unicameralidad, si nos demuestran que sí, que es posible, que esto va a mejorar las condiciones, que se van a ver mejor las leyes, ojalá, vayamos por esa alternativa, señora Presidenta. Pero lo que menos podemos hacer aquí es decir, bueno, ahora ya no quiero trabajar si tenemos tiempo. Dijeron que ya no había tiempo, que los plazos habían vencido. Inclusive decían que para el 8 de diciembre, cuando es el 9 de diciembre, no es el 8. Ahí le asesoran mal también al presidente. Entonces, ¿tenemos tiempo? Eso fue lo que dijimos nosotros, porque si no piensan cerrar el Congreso, esto sí se va a aplicar recién en el 2021. Aplicar. Hay que leer bien porque algunos, sí te voy a dar la interrupción, algunos periodistas y algunos opinólogos y el propio primer ministro lamentablemente ha seguido repitiendo de que el presidente del Congreso dijo que esto se iba a ver dentro de 3 años. No es así, lo decimos ahora claramente. Lo que decimos es que así aprobemos esto hoy día, esto se aplica en el 2021, así lo aprobemos hoy día, se aplica en el 2021. Y esto hay que hacerlo entender a la población porque son casualmente los artículos que dicen que se cambian las cámaras. Por eso digo, a menos que piensen cerrar el Congreso y piensen aplicar esto antes, señora Presidenta. Entonces, vayamos pues con propiedad. No se trata de mentir, no se trata de engañar a la población. Lo mismo dijeron con el artículo de la OMPE y de la RENIEC cuando ese tema ya lo habíamos sacado y no fue posición de Fuerza Popular, fue algo que salió en el debate y que lo planteó mi estimado amigo que no está aquí hoy día, Alberto Quintanilla, y está grabado. Y entonces dijimos, ¿por qué no? Porque le estaban dando muchas atribuciones, según ellos, al CNM. Entonces las cosas claras y sin mentirle a la población, no debemos exacerbar los ánimos y no debemos estar buscando la confrontación constantemente. Me pide una interrupción la congresista Glave, si usted lo tiene bien. Congresista Marisa Glave. Gracias, congresista Salgado. Creo que sería importante, Presidenta, que ubicáramos el problema del debate. Y es que sí, pues, porque el presidente del Parlamento sí dijo que no era importante, porque eso se vería hasta el 2021, teníamos plazo. Y eso ha sido lo que ha generado que en esta comisión pidiéramos de todas maneras que se apruebe un cronograma para que pudiéramos entrar en el plazo de la segunda vuelta. Entonces, es importante lograr llegar a ese plazo. ¿Por qué? Porque para algunos de nosotros es fundamental que la ciudadanía pueda votar y que pueda tomar una decisión. Si hay ese acuerdo, avancemos en esa línea. Yo no he escuchado a ninguno de los colegas decir que no quiere empezar el debate. Creo que todos queremos empezar el debate de una vez.
El punto es que no se plantee la votación artículo por artículo cuando tenemos un dictamen que recién ha llegado ahorita. Y es la primera vez que estamos entrando a debatir formalmente el tema ahora. Pero entremos de una vez al debate. Nadie se opone al debate. Lo que podríamos hacer incluso es mañana tener una sesión para entrar al voto y así podríamos ir avanzando. Y si se pudiera, Presidenta, si me permite, congresista Salgado, para terminar, si ya se tiene borradores de predictamen de los otros dos proyectos, sería bueno que los vayamos teniendo para que podamos ir avanzando en la discusión en nuestros grupos parlamentarios y tal vez votar los tres en un paquete conjunto, Presidenta. Muchas gracias, congresista Salgado. Gracias, Termino, señora congresista presidenta. Marisa Glave. Sí. Congresista Salgado, para que termine. Sí, congresista Salgado, yo le agradezco, usted está yendo directamente al fondo del asunto, pero si empezamos a dilatar con cuestiones intrascendentes, esto que es fundamental en el tiempo y sobre el cual han reclamado tanto sentido de urgencia, empieza a convertirse en un problema. Yo les pediría que empecemos a trabajar. Termino, Congresista Luz Salgado. Presidenta, Claro que solamente sí. para aclarar, porque al ver que dijeron en un momento que para qué nos han entregado esto, que es un bodocón, que no lo pueden hacer. Sí lo dijo, está grabado. Entonces, no, usted no, le escano. Entonces, y el presidente del Congreso, en honor a la verdad, lo que dijo es de la aplicación. En ningún momento ha dicho que no sea importante. Y que lógicamente teníamos que terminar primero con lo del Consejo Nacional de la Magistratura, que ya hoy día lo hemos terminado. La aplicación. Y, señora presidenta, definitivamente nadie dijo que íbamos a aprobar hoy día todo, pero vamos empezando el debate de una vez. Le doy la razón. Gracias. Gracias, congresista Luz Salgado, congresista Juan Cheput y luego congresista Mauricio Mulder. Gracias, presidenta. Bueno, nosotros consideramos de que si bien es cierto el debate puede empezar el día de hoy, ese mismo debate puede ser infructuoso, pues uno necesita leer todos los artículos. Y eso no significa ir en contra del sentido de urgencia, sino de una realidad, que en cualquier reforma constitucional hay pesos y contrapesos. Por eso yo creo que lo que podría haber ahora es una primera aproximación de cara a empezar un debate formal, pero no dejan de tener razón aquellos parlamentarios que han dicho de que es necesario leer todo el contexto. Por ejemplo, uno puede determinar acá de que hay artículos que van a tener implicancia en otro articulado, ¿no? Inclusive el tema de los números de la Cámara de Senadores o de diputados que no necesariamente tienen que ir en el marco de una reforma constitucional, sino pueden ir ya en la ley que desarrolle ese tipo de cosas. Entonces, yo creo, señora presidenta, que reconociendo la prontitud y oportunidad de la entrega de este debate, yo creo que sería autoengañarnos, señalar que vamos a empezar un debate en estos momentos. Lo que va a haber es una aproximación con cargo a que lo leamos profundamente y podamos hacer una verdadera discusión que abarque todos los elementos. Gracias, congresista Juan Cheput. Congresista Mauricio Mulder. Congresista Mulder, le pide una interrupción la congresista Cuadros. Adelante, presidente. Congresista Cuadros. Presidenta, creo que vamos valiosos minutos ya discutiendo la forma y creo que es importante ir avanzando con lo importante, que es empezar el debate, que estamos perdiendo realmente tiempo valioso dando vueltas sobre un tema que no nos está ayudando a avanzar. Hay un sentido de urgencia y queremos todos, estamos esperando ya empezar el tema de fondo, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Nelly Cuadros. Congresista Mulder, una segunda interrupción le pide al congresista Torres. Si me permite. Congresista Torres. No, solamente para decir, o sea, yo entiendo de que acá hay muchas personas que son afines al tema de la bicameralidad y que las ideas las tienen súper claras y todo, y entiendo que no quieran ir a la votación, pero decir que simplemente vamos a pasar a hacer una revisión así rápida. Creo, presidenta, que la intención es avanzar todo lo que se pueda en ese sentido. Creo que las ideas que las tienen los distintos partidos que han estado promocionando el tema de la bicameralidad las deben tener recontra claras. Entonces pueden contrastarlo, más aún si es que, presidente, usted ha tenido la gentileza de hacer la comparación entre la Constitución, el proyecto del Ejecutivo y además lo que se está conteniendo en el dictamen, que lo que he podido revisar es en gran medida lo señalado por el propio Ejecutivo. Disculpe, congresista Mulder. Gracias, congresista Torres. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, creo que es totalmente desaconsejable estar trayendo nuestras discusiones de pasos perdidos y de programa de televisión al seno de la comisión, porque si no nunca vamos a acabar. Que porque dijo esto y entonces aclaro esto para decir lo otro, eso me parece que es estéril, presidenta, y no va al fondo del asunto.
Segundo, a usted le toca hacer una exposición en estos momentos presentándonos este dictamen, muy resumida, por supuesto. Y tercer lugar, podemos perfectamente el día de hoy iniciar la discusión y hasta poder terminarla si nos quedamos un poco más tarde, porque en realidad no hay demasiado que discutir. Simplemente el artículo 90 es el artículo medular. Los demás artículos son la mención que se tiene que hacer de una de las cámaras de las funciones que en la actualidad tiene el Congreso de la República, las facultades delegadas, recibir a los ministros, simplemente se menciona. De manera que no es tampoco tan complicado leerlo y además dificulto que haya parlamentarios que no tengan un conocimiento mínimo de cómo funciona un parlamento bicameral. En todo caso, no es tan difícil establecer ese criterio. De manera, Presidenta, que es bueno que usted inicie el debate haciendo una exposición y después ofrezca el uso de la palabra, porque uno de los puntos que nosotros vamos a presentar es en el sentido de que para facilitar la toma de decisiones, los dictámenes tienen que ser más sencillos. Y cuando se cae en una suerte de reglamentarismo constitucional es donde más problemas tenemos porque cada línea se convierte en un nuevo punto de debate. Y lo importante es que las constituciones tengan lineamientos generales y que los puntos que generan determinada capacidad de debate o de confrontación ideológica o política se deriven a una ley orgánica. Es decir, también va a corresponder, de acuerdo por lo menos a nuestro criterio, y si es que nuestro criterio es mayoritario, que usted y el equipo técnico preparen las modificaciones a la ley orgánica de elecciones y que se establezca también la creación de una ley orgánica del Poder Legislativo, a efectos de que allí puedan estar reposadas la mayoría de las contingencias que van a generar debate en esta situación. En ese sentido, Presidenta, creo que hay que darle partida a este tema, no dilatarlo demasiado y hacer que pueda calzar con los cronogramas que estamos estableciendo. Gracias, congresista Mauricio Mulder. Congresista Alcorta. Sí, bien corto, Presidenta. En la mañana nos hemos reunido la mayoría de los que estamos presentes ahora y dentro de toda una cordialidad y mucha tolerancia hemos debatido todo lo que hemos visto y se ha aprobado en la mañana completamente. Quizá los nuevos parlamentarios que han entrado acá recién a esta parte del debate no han recogido el ánimo, el estado de ánimo con que hemos manejado las cosas. Yo agradecería que nos acoplemos a esa situación del estado de ánimo a la mañana, donde hemos facilitado todos con discrepancias y coincidencias, testigos que hemos estado presentes, y arrancar para no dilatar y tener mucha tolerancia en este debate. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Javier Velázquez. Damos la bienvenida al congresista Alberto Quintanilla, al congresista Marvin Palma, a la congresista Patricia Donaire, al congresista Gino Costa, a la congresista Marisol Espinosa, al congresista Gilmer Trujillo, a la congresista Úrsula Letona y al congresista Marco Arana y al congresista Héctor Becerril. Congresista Javier Velázquez tiene el uso de la palabra. Sí, Presidenta, gracias. El sentido de urgencia no tiene que llevarnos a una discusión un poco precipitada, porque yo creo que lo que primero que tiene que hacer la asesoría técnica es corregir literalmente este proyecto que tiene un sinnúmero de fallas incongruentes. Y creo que si eso lo corregimos en una primera etapa, en la segunda podemos entrar en discusión. Por ejemplo, fíjese, acabo de tomar nota, la propuesta viene, el artículo 90 habla que el Poder Legislativo va a tener una Cámara de Diputados y una de Senadores, ¿cierto? Y luego en el artículo 92 dice, la función de congresista es de tiempo completo. O sea, diputados, senadores, congresistas. Dice, los congresistas deben declarar sus intereses. Se refiere pues a los dos. La función de congresista, por eso Mauricio dice que se refiere a los dos, pero eso se tiene que hacer una definición conceptual. Parlamentario, claro, por eso, ¿no? Entonces, este tema, y además, Presidenta, por ejemplo, cuando se recoge el artículo 82 relativo a la Contraloría, lo que hay que hacer es agregarle esta nueva función que hemos aprobado el día de hoy. Ya no supervisa solamente la legalidad de la ejecución presupuestal, sino también forma parte de la comisión especial que se encarga de elegir al Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso hay que hacer un proceso de integración.
precisar la literalidad de la norma y de ahí podemos entrar en discusión ya sobre opciones, ¿no? Gracias, congresista Javier Velázquez. Estos son temas que se van a ir desarrollando a medida que vayamos avanzando. En la propuesta, de hecho, que recoge bastante lo que ha presentado el Poder Ejecutivo, se le llama Congreso al nuevo Parlamento bicameral y, por lo tanto, senadores y diputados tienen un sustantivo colectivo que los agrupa como congresistas. Pero eso, obviamente, se irá avanzando a medida que nosotros podamos avanzar. Es un tema amplio que, si nosotros empezamos a verlo de manera genérica, yo pienso que nos tomaría varias semanas. Así que podemos perfectamente, por economía procesal, sin perder la seriedad, empezar cada artículo. Señores congresistas, esta tarde estamos reunidos para poder debatir el proyecto que restituye la bicameralidad. El dictamen que se les presenta contiene aspectos referidos a las dos cámaras, las funciones de cada una, el número que los compone, el ejercicio de la presidencia de estas cámaras, sus formas de disolución en cuanto corresponda, y el régimen que debe tener cada una, así como los requisitos que se debe observar para acceder a cada una de las mismas. Por eso, señores congresistas, siendo que es un proyecto que involucra la modificación de varios artículos, nosotros empezamos por el artículo 56, referido a las funciones. Si ustedes tienen algo que observar con respecto a esto, solicitan el uso de la palabra. De lo contrario, nosotros vamos avanzando porque vamos a ir recogiendo sus aportes en cada uno de ellos. Artículo 56. Los tratados deben ser aprobados por la Cámara de Senadores antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: 1. Derechos humanos; 2. Soberanía, dominio e integridad del Estado; 3. Defensa nacional; 4. Obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por la Cámara de Senadores los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, yo quisiera sugerirle una metodología distinta. Yo creo que el primer artículo que se debe debatir es el artículo 90, que además es el que se propone también por parte del Poder Ejecutivo. O sea, crear la bicameralidad, establecer los mecanismos y después ya vemos las atribuciones de cada Cámara, que están repartidas en toda la Constitución. Si hacemos una lectura lineal, va a parecer como que estamos poniéndole primero la ropa y no ha nacido el niño. Tenemos que ser claros en que lo primero está en determinar cómo va a ser el sistema bicameral. Y muy bien, estableciendo qué tipo de representación tendrá, estableciendo si es posible su número, aunque algunos creemos que eso debe ir a ley orgánica. Comencemos por eso, Presidenta, si usted lo tiene bien. ¿Alguien que se oponga al pedido del congresista Mulder? ¿Es pertinente? ¿De acuerdo? Muchas gracias, congresistas. Realmente el ánimo acá es muy bueno y da gusto trabajar así. Artículo 90. El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, el cual está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La presidencia del Congreso es ejercida por el presidente de la Cámara de Senadores desde la instalación y durante la primera legislatura, alternándose con el presidente de la Cámara de Diputados en periodo anual de sesiones, que comprende 2 legislaturas ordinarias. La Cámara de Senadores está compuesta por 30 senadores, elegidos por macrodistritos electorales, mediante un proceso electoral organizado conforme a ley orgánica. Para ser elegido senador se requiere ser peruano de nacimiento, gozar de derecho de sufragio, haber cumplido 35 años al vencimiento del plazo para la presentación de candidatos y haber sido y haber sido congresista o diputado por 2 periodos como mínimo. La Cámara de Diputados está compuesta por 100 diputados, elegidos por microdistritos electorales, mediante un proceso electoral organizado conforme a ley orgánica. Para ser elegido diputado se requiere ser peruano de nacimiento, gozar de derecho de sufragio y haber cumplido 25 años al vencimiento del plazo para la presentación de candidaturas. Los diputados y senadores son elegidos por un periodo de 5 años.
La ley establece los porcentajes mínimos para hacer accesible la participación política de las mujeres y representantes de los pueblos indígenas y originarios en la Cámara de Diputados y en el Senado. Los candidatos a la presidencia de la República no pueden integrar la lista de candidatos a diputados o senadores. Los candidatos a vicepresidentes de la República pueden ser simultáneamente candidatos a una representación en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Se ofrece el uso de la palabra. Congresista Alcorta, luego congresista Cheput, Costa, y seguimos apuntando. Glave, Mulder. Perdón, congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidenta. Una consulta para arrancar el porcentaje de cuántos congresistas deben estar en el Senado y en diputados. La pregunta es, ¿por qué 30 senadores y por qué 100 diputados? Porque es la propuesta que dijo el presidente en un inicio, porque además no debe costar un centavo más al Congreso. Entonces estamos mezclando el tema de calidad con cantidad del costo-beneficio. Un congresista, ¿cuántos peruanos representamos? ¿A 100.000, a 200.000, a medio millón? ¿A cuántos representamos? ¿A quién representamos? Porque si vamos a hacer una reforma de ese nivel, hay que hacerla bien. Y enseñar al presidente de la República que hay que hacerla bien. No porque hay que poner Senado y diputados de todas maneras, y sobre todo, ¿cuántas regiones tenemos en el Perú? 24 regiones. Si es que no avanza el proyecto de Víctor Andrés García de la UNDE de unir Lima con el Callao. Pero hay 24 regiones. ¿Qué población tenemos en las regiones? Muy variada. Tenemos, por ejemplo, de repente, en Madrid tenemos 141.000 habitantes. En Amazonas tenemos 379.000. En Lima, por ejemplo, en Lima tenemos 9 millones de habitantes. O sea, en proporcionalidad, el congresista a cuántas personas representa? Para tampoco estar en el caso de que ciudades como Madre de Dios, por ejemplo, o como Moquegua, o como otra región, tengan un representante. La población ha ido creciendo, que hay un cuadro que ha ido creciendo desde el año 2000, desde 1940 al 2017, pasando por el 72, 81, 93, 2007 y 2017. Tiene que ser realmente 30, sabemos que somos 30 senadores, vamos a hacer la Cámara de Senadores, sabemos que tienen que ser 100 diputados. ¿Cuál es el tema de la proporcionalidad en cuanto a representación? ¿A cuántos peruanos representa un congresista? ¿A 250.000? ¿A 180.000? Y en función a eso, empezar a saber cuántos congresistas tenemos que tener para representar las diferentes regiones. ¿Cuántos se necesitan para Tumbes? ¿Cuántos se necesitan para Ayacucho? ¿Cuántos para Lima? ¿Cuántos para Loreto? ¿Cuántos para Ucayali? ¿Cuántos para Tacna? Tenemos que saber cuánta población hay para saber a cuánta gente va a representar cada senador ahí. Y sobre todo también a cada diputado. Ese cuadro tendríamos que tener presente de arranque. Y lo segundo es, la proporcionalidad va a estar en función a la Cámara de Senadores y obviamente también a la Cámara de Diputados, que será un debate más adelante. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Juan Cheput. Gracias, señora presidenta. En relación al artículo 90, que como bien ha señalado el congresista Mauricio Mulder, es el eje sobre el cual van a girar todas las otras modificaciones, creo que amerita tener algún tipo de cambios. En primer lugar, nosotros consideramos que para evitar de que surja una discusión extensa y que al final no conduzca a nada, la parte concerniente a los números que corresponden a la Cámara de Senadores, 30 senadores, y los 100 diputados de la Cámara de Diputados no estén contemplados en la reforma. Es decir, que eso sea consecuencia de un desarrollo de la norma constitucional ya en la ley orgánica. Igualmente, lo concerniente a la forma de elección por macrodistritos electorales o microdistritos electorales. Eso también quedaría. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta. Yo creo que si vamos a hacer una reforma tan trascendente como cambiar prácticamente la Constitución para llevar a 2 cámaras, lo menos que podemos hacer todos acá, con nuestra conciencia y que pasa, es hacerlo bien. No creo que sea parte de una modificación. Han hecho una propuesta, la propuesta pues no puede sujetarse a rajatabla, que es así, 130, 100 diputados y 30 senadores. No. Tenemos la oportunidad de modificarla justamente porque el país está subrepresentado y es la oportunidad para hacerlo una vez todos juntos acá y después nos estemos modificando cosas y acercándonos a las elecciones y ver qué sucede. Ahora hay que hacerlo. Esta reforma, sugiero yo, según conveniencia de la mesa, presidenta, hacerlo bien. ¿Cuántos senadores están en el Perú y cuántos diputados? No para después, sino para ahora. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cheput. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Continúo. Congresista Cheput. Me pide una interrupción la congresista Patricia Donaire.
la congresista Patricia Donaire y una interrupción más el congresista También, con mucho Torres. gusto. Congresista Donaire. Presidenta, si estamos en el ánimo de lograr una reforma constitucional adicional, efectivamente el tema de los números nos va a tomar bastante tiempo, sobre todo para poder establecer con precisión y bajo un estudio adecuado cuál sería el porcentaje de representantes que nos toca a cada quien por región. Yo en el proyecto que presenté en inicio había planteado por una cuestión de equidad 2 senadores por región. Y no había puesto un número clausus para el tema de los diputados. Sin embargo, creo que merece, como decía el congresista Cheput, que esto de repente pueda ser materia de desarrollo de una ley orgánica a efectos de aprobar, sí, el retorno a la bicameralidad. Me preocupa en uno de los requisitos que se señala para ser para ser senador. Se señala que hay que haber cumplido 35 años y haber sido congresista o diputado por 2 periodos. Me parece que es O, no I, porque si es sí, me parece que estaríamos, creando una condición adicional al hecho de poder postular para senador. Tendría que ser O y no I. Gracias, congresista. Gracias, congresista Donaire. Precisamente estamos verificando que esta parte la hemos tomado de un proyecto de ley de su autoría, congresista Donaire. Es O, entonces, porque eso es de su autoría. Congresista Torres. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Cheput. Me parece interesante que el oficialismo ahorita plantee este tema en discordancia, evidentemente, de lo presentado por el Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo venía con un planteamiento claro de cuánto era el número de senadores y diputados que tenía que haber, y ahora entiendo que el oficialismo está cambiando de